Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en nuestra sesión del día de hoy. Mi nombre es Cintia González Vargas, soy gerente en el área de auditoría. El día de hoy pues vamos a revisar dos temas que son significativos en cuanto a las normas internacionales de auditoría. Como saben, pues nosotros los auditores nos debemos de regir por las normas internacionales, que prácticamente es em, nuestra regla del día a día respecto a cómo debemos de llevar a cabo nuestra auditoría. Es importante que ustedes conozcan estas normas porque al final pues vamos a ver que tienen mucha relación de forma directa con las normas de información financiera bajo las cuales nosotros como contadores pues estamos obligados a preparar la información financiera para efectos de nuestros reportes. Y entonces es por eso la importancia que quise al compartirles estas normatividades. Pues vamos a ver la norma internacional de auditoría 540, que hace referencia a las estimaciones contables. Y por el otro lado vamos a ver la norma internacional de auditoría número 600, que hace referencia a consideraciones específicas que se tienen que tomar en cuenta cuando se llevan a cabo auditorías de estados financieros de grupos en su totalidad. ¿Ok? Eh, Vamos a continuar con nuestros objetivos del día de hoy y la agenda que vamos a revisar. Vamos a comentar en nuestra primera sesión la parte de los objetivos, el segundo tema, los aspectos contables. Como les mencioné al inicio, vamos a revisar dos temas importantes, la NIA 540 en relación a las estimaciones contables y por ende no quise entrar de lleno a explicar lo que abarca la NIA sin que ustedes tengan claro aspectos básicos referentes al tema de estimaciones o provisiones. En este caso vamos a hacer referencia a la NIF C9, en donde hace referencia justamente al tema de las provisiones y pasivos contingentes. Una vez que ustedes ya tengan claro estos aspectos básicos, entonces vamos a hacer un checklist respecto a lo que nos pide la norma en relación a la revisión de las estimaciones contables. El siguiente punto que vamos a ver, pues ya es la norma internacional de auditoría 600, en donde vamos a hacer un pequeño checklist respecto a las consideraciones que se tienen que seguir para efectos de una auditoría de grupos. Las conclusiones las vamos a ver en el apartado 5 y por último va a haber nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les quiero pedir por favor que si en algún momento tienen alguna duda o comentario respecto al curso, bueno, lo vamos a ir viendo. O si no, en el apartado de preguntas y respuestas, si me las pueden ir haciendo saber. Y yo en algún momento que tenga oportunidad, pues responderé los comentarios. Si no tienen algún comentario adicional, pues vamos a dar inicio como tal a nuestra sesión. Por favor, si en algún momento me indican que no me ven o que no me escuchan, bueno, por favor háganmelo saber para que entonces lo considere. Bueno, vamos a revisar el primer aspecto del día de hoy respecto a los objetivos. Y bueno, como les decía, el objetivo de nuestra sesión del día de hoy es conocer cuáles son los aspectos fundamentales de las normas internacionales de auditoría. En este aspecto, dos puntos importantes. La primera es la norma internacional 540 en relación a las auditorías de estimaciones contables y la norma internacional 600 respecto a consideraciones Una disculpa, tuve una pequeña tos, pero bueno, no sé si sí me escucharon. Y bueno, en realidad pues vamos a dar seguimiento a estas dos normas internacionales de auditoría, ¿ok? Auditoría de estimaciones contables y auditorías de grupos. Nada más confírmenme por favor si todo va bien. 。
Muchas gracias, Miguel. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que en este caso me voy a regresar un poquito, y es la norma internacional 540, auditoría de estimaciones contables, ¿ok? Esta norma internacional prácticamente se enfoca en explicar cuáles son las responsabilidades de los auditores en lo que respecta al proceso de revisión de una estimación contable y cuál es la información mínima que se tiene que revelar en una, pues como parte del informe de los estados financieros. Ahora, eh, a partir de este momento, pues vamos a explicar algunos aspectos básicos para que ustedes puedan ir entendiendo el objetivo de esta norma. Y la primera pregunta que quisiera hacerles es si ustedes tienen conocimiento de qué es una estimación contable. Si me lo pueden compartir, por favor. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es una estimación contable? Dice Héctor Gómez, un aproximado a lo que se espera costará un proyecto. ¿Ok? Gracias, Héctor. ¿Alguien más que me pueda ayudar, por favor? Dice Diana, se entiende la determinación del importe de una partida en ausencia de normas o criterios precisos para calcularla. Como ejemplos pueden citarse los siguientes: provisiones para reducir las existencias y las cuentas por cobrar a su valor estimado de realización. Gracias, Diana. ¿Alguien más? Una más, por favor, y continuamos. Dice Miguel, es una especulación razonable sobre alguna partida. Ok, perfecto. Muchas gracias a los tres. Si se dan cuenta, los tres chicos que me ayudaron a contestar tienen una idea eh, fundamental que va en relación a lo que es el concepto de la estimación contable, ¿ok? Héctor Gómez nos decía, es un aproximado. Diana nos dice, es la determinación de una partida en ausencia de normas o criterios precisos. Y Miguel dice, es una especulación razonable, ¿ok? Justamente los tres tienen la razón. Cuando nosotros hablamos de una estimación contable, se refiere precisamente a una partida que voy a incluir en el estado financiero o un registro que voy a incluir y que no tengo la certeza eh, de que el dato que voy a incluir sea preciso, ¿ok? Pero debo de tener ciertos antecedentes o ciertas consideraciones que debo de tener para poder estimar esta partida o este número de forma más precisa posible que se pueda, con los elementos que voy a tener pues en mi entorno, ¿ok? No sé si hasta el momento con esta pequeña explicación vamos bien. Es simplemente la base de lo que vamos a estar viendo en nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, pues simplemente que se queden con el mensaje que justamente una estimación es un aproximado, un cálculo que no es tan certero al 100%, pero que tenemos unas bases que posiblemente nos dieron los elementos para determinar ese número, ¿ok? Eh, Continuamos. Entonces, como sabemos,
ya estas estimaciones contables, pues la idea es que no son precisas en el momento en que las estoy determinando. Entonces, es por eso la importancia de esta norma internacional de auditoría, porque justo, como ustedes saben, la responsabilidad del auditor es opinar sobre la razonabilidad financiera de las cifras reportadas en los estados financieros y evaluar si efectivamente los estados financieros en su conjunto presentan de forma razonable la situación financiera de la empresa. Y al hablar de estados financieros en su conjunto, pues vamos a ver que una de las partidas principales en el estado financiero hace referencia a aquellas que son provisiones o pasivos contingentes o estimaciones contables, ¿ok? Entonces, por eso es la importancia de que pues los colegios de contadores pues incorporaron una norma internacional en específico para hablar acerca de las responsabilidades del auditor al opinar sobre una estimación contable. Ahora, ya que tenemos claro qué es una estimación contable, a ver si mis compañeros de aquí de GEIA tienen alguna experiencia o algún ejemplo que consideren que pueda ser una estimación contable. Por ahí Diana ya nos dio un ejemplo. Ella nos decía, un ejemplo puede ser la estimación de pérdidas crediticias esperadas en las cuentas por cobrar. Eso sí es una estimación contable. ¿Por qué? Pues porque al final es un número que se hace con base en ciertos análisis que le van a determinar si es razonable o no incorporar una partida como tipo reserva para evaluar las posibles cuentas por cobrar que no voy a cobrar en un futuro. En otras palabras, estamos hablando de lo que comúnmente antes se conocía como una reserva para cuentas incobrables, ¿ok? Ahora ya la norma en específico pues se volvió más técnica y ya le puso la palabra estimación de pérdidas crediticias esperadas y obviamente pues está sujeta a un cálculo más técnico, más certero. En pocas palabras, antes esa reserva de cuentas incobrables pues se determinaba con base a las políticas de la compañía, a la experiencia de la misma y se determinaba al final, ¿no? Ya cuando nos dábamos cuenta que pues ya pasaban como 90 o 120 días y pues no recuperábamos esa cuenta por cobrar. Ahora, financieramente la norma C16 nos habla de que para determinar una estimación por una posible pérdida por una cuenta por cobrar, no nos debemos de esperar hasta el final, ¿no? Sino que tenemos que, desde el día 1 que vamos a emitir la factura, considerar cuáles son los elementos tanto de la historia de la empresa, del propio cliente, de los aspectos de otorgamiento de crédito, para saber si esa factura que vamos a expedir se va a recuperar pues en el 100% en el corto plazo, de acuerdo con las condiciones ya pactadas, o bien esperamos que pues pueda haber alguna situación con base a lo que ya hemos vivido previamente con ese cliente que nos permita ir determinando una reserva hasta una reserva de cuentas por cobrar, pues desde el momento 1 y no esperarme hasta el final. Obviamente, bueno, eso ya tiene un aspecto más específico de cómo se debe determinar y en algún momento ya también hemos compartido pues una sesión en específico sobre cómo se determina esa reserva, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de una estimación. No sé si alguien más ya me ha compartido a través del chat algunos otros ejemplos. ¿Quién más me puede compartir un ejemplo, por favor? Claudia, ¿me puedes compartir un ejemplo, por favor? ¿Dulce o Enrique León? Hay tres ahí. A ver quién se anima.
No veo comentarios, por favor, ayúdenme. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre que puede ser una estimación contable? Hay muchos ejemplos. Dice Héctor, un litigio porque no sabes si vas a ganar o perder. De acuerdo, Héctor, claro que sí. Ese es un ejemplo de una estimación contable. No propiamente el litigio como tal, sino el monto del desembolso que puede originar ese litigio. ¿Estás de acuerdo, Héctor? Muchas gracias. Bueno, pues si hay alguien más que me pueda compartir sus ejemplos, se los agradeceré mucho. Entonces, entiendo que vamos bien. Muchas gracias, Héctor, por tu participación. Entonces, considerando este antecedente, vamos a ver ahora respecto a conceptos básicos para tener más claro lo que nos pide la norma internacional 540 en relación a las estimaciones contables, ¿ok? Al principio de la sesión les decía que para poder tener ese entendimiento de qué es lo que nos pide a nosotros como auditores y que también deben de ser considerados como parte de los contadores al momento de determinar una estimación, pues primero entender qué es o a qué hace referencia una estimación contable. Entonces me voy a regresar a lo que nos habla la norma NIF C9, provisiones, contingencias y compromisos, recordando que pues las entidades que prácticamente vemos nosotros están reguladas bajo las normas de información financiera mexicanas y bueno, en ese sentido, la normatividad que hace referencia a eso pues son la norma C9, provisiones, contingencias y compromisos. Entonces, aquí pues tenemos la definición de una provisión. Pero antes de ir a lo que es una provisión, quisiera saber si todos tenemos claro lo que es un pasivo. Ajá. Si me pueden decir, por favor, qué es un pasivo, ¿qué entienden por un pasivo? Dice Enrique, aprovechando la temporada que está por iniciar, las empresas de juguetes hacen estimaciones de cuánto más es necesario producir más y el impacto que tendrá en sus estados financieros. Sí, ese es un ejemplo de una estimación. Entonces, ahora díganme, por favor, ¿qué es un pasivo? Si me pueden ir ayudando a explicarme qué es un pasivo y cuál es la que ustedes consideran que es una diferencia entre un pasivo y una estimación o una provisión. Dice Dulce Narciso, un pasivo es una obligación. Muchas gracias, Dulce. Y dice Diana, el pasivo se refiere a los gastos de la empresa destinados a la formación de activos, así como a las obligaciones de una entidad empresarial frente a las contrapartes que actúan como acreedores. Ejemplos de pasivos son impuestos, hipotecas y préstamos al consumo. Gracias, Diana. Y Juan Carlos dice gastos de una empresa. Ok. Bueno, muchas gracias a los tres. Efectivamente, todo lo que comentaron ahorita va en relación a un pasivo. Por ahí nos decía Juan Carlos, son gastos de la empresa. Entonces, esos gastos que hace la empresa están alojados dentro del estado de resultados, ¿ok? Y pues, ¿cuál es la contracuenta de los gastos en los que incurre la empresa? Pues primero es un pasivo, ¿no? Entonces, en nuestro estado financiero vamos a ver el renglón de pasivo que corresponde justamente a la obligación que ya tengo porque adquirí pues esos inventarios o incurrí en gastos para poder llevar a cabo mis actividades diarias, como lo decían por ahí. Entonces, un pasivo es una obligación presente que ya tengo identificada y cuantificada sobre algo que yo ya incurrí.
Entonces, que les quede claro que un pasivo, pues ya lo tengo presente. Yo ya incurrí en algún gasto y estoy obligada a pagar. Entonces, la característica es que ya lo tengo identificado, determinado en aspectos monetarios. Yo ya sé cuánto es la obligación en la que incurrí y pues ya prácticamente es exigible ese pasivo en el momento, ¿ok? Entonces, considerando ese concepto que ahorita les mencioné de un pasivo, una provisión hace referencia a un pasivo que tengo, pero que todavía al día de hoy no tengo identificado cuánto va a ser el monto final que voy a desembolsar económicamente y cuándo lo voy a liquidar. Entonces, la diferencia entre un pasivo y una provisión justamente es eso. ¿En qué momento lo voy a liquidar? ¿En el corto plazo, en el largo plazo? ¿Cuánto va a ser el monto que tengo que liquidar? Tengo a lo mejor una idea. Por ahí nos decía Juan Carlos, nos decía, pues ya son gastos que incurrí, pero si ya sabes que justamente incurriste en esos gastos, pues ya sabes cuánto costaron esos gastos y entonces ese ya es un pasivo real, ¿no? Identificado, cuantificable en términos monetarios y por lo tanto ya sabes cuándo lo vas a liquidar. Y una provisión, sí sabes que lo vas a liquidar en algún momento, pero no sabes en qué momento y no sabes cuánto va a ser ese desembolso que vas a hacer en el futuro, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que sabemos que no está determinado cuantificar monetariamente cuánto es lo que vamos a pagar, sí tenemos la obligación como contadores de reconocer en los estados financieros ese pasivo, ¿ok? Pero nos dice la norma, considerando que su cuantía haya podido ser estimada de forma confiable, ¿ok? Y entonces aquí ya vamos a relacionar lo que nos dice la norma provisión con la palabra estimación. Como les decía, una provisión es un pasivo, es una obligación que tengo de desembolsar pues dinero en un futuro dado, pero que al momento no tengo claro cuánto es lo que voy a desembolsar, ¿ok? Y sin embargo, tengo la obligación de estimar de forma más precisa posible con los elementos que yo tenga pues en mi entorno o con la experiencia de la empresa o con algunas proyecciones financieras, cuánto es lo que voy a poder liquidar en algún momento dado. Y entonces, tener los mejores elementos para poder hacer esta estimación. ¿Por qué es necesario reconocerla en los estados financieros? Pues porque ya es una obligación presente, ¿ok? Y ya tenemos más que probable que para satisfacer esa obligación, la entidad va a va a hacer desembolsos económicos en un futuro. ¿Me pueden confirmar si quedó claro la explicación? Y si tenemos ya claro la diferencia entre lo que es un pasivo, una provisión y bueno, cómo se relacionan las estimaciones contables en este tema. Dice Diana, contrario a las provisiones que son obligaciones presentes, los pasivos contingentes son obligaciones sobre los cuales se tiene incertidumbre acerca de su existencia, toda vez que están sujetas a la ocurrencia de uno o más sucesos que no están enteramente en manos de la entidad. Muchas gracias, Diana. Vamos a ver más adelante lo que hace referencia a los pasivos contingentes, ¿ok? Y dice Monse, los pasivos representan deudas y obligaciones de una empresa, por lo que son clave para analizar la liquidez de una firma. Eso es muy cierto, Monse. Muchas gracias por tu comentario. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros analizamos los estados financieros y cuando presentamos los estados financieros hacia los accionistas o a la administración de la entidad, es importante que tengamos claro pues cómo están las cifras de la empresa, ¿no? Cualquier persona que obtenga unos estados financieros pues no los va a tener y los va a guardar en el cajón, ¿no? Sino simplemente cuál es el objetivo de los estados financieros, pues la toma de decisiones. Entonces, los estados financieros es la clave que les va a permitir a las empresas saber cuál es la situación financiera de la empresa.
Si vemos un estado financiero en donde su pasivo es mayor que sus activos, pues obviamente entonces tenemos un tema de que tenemos muchas obligaciones por pagar, a lo mejor en el corto o en el largo plazo, y entonces posiblemente ya entramos en temas de liquidez, que la empresa no tenga la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones o la solvencia económica necesaria, o que a lo mejor todo lo tiene en cuentas por pagar, y bueno, sus cuentas por cobrar posiblemente están a más de 120 días, y entonces la recuperación de la cartera de cuentas por cobrar no está siendo tan efectiva para poder hacer frente a las obligaciones que tengo como empresa y que tengo mis cuentas por pagar. Entonces, pues obviamente es importante saber si ponemos en una balanza cómo están mis activos, mi pasivo y mi capital para evaluar justamente la situación financiera de la empresa y evaluar las posibles tendencias de liquidez o de solvencia. Gracias, Monzo, por el comentario. Entonces, considerando que todo ya sabemos qué es un pasivo y qué es una provisión y cómo se relaciona el tema de estimación contable con esto, pues vamos a continuar. Entonces, aquí esta Diana ya nos había dado la explicación de lo que es un pasivo contingente. Dentro de la norma C9 ya veíamos lo que hace referencia a las provisiones, pero también nos hace mención a un concepto que le llaman pasivo contingente, ¿ok? Y entonces justamente es lo que nos dice esta Diana en su comentario. Es una obligación que ya tengo presente porque surgió de un suceso pasado, pero que al momento todavía no la voy a liquidar o hacer efectiva porque tengo que esperar la ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que como bien dice aquí, no están enteramente bajo el control de la entidad. Por ahí Héctor en algún momento nos dijo, pues un litigio es una provisión. Muchas gracias, Héctor. Sí, es una provisión. ¿Por qué? Pues porque al final va a haber un desembolso en un futuro. ¿Cuánto, Héctor? No sabemos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si vamos a ganar o perder, es lo que nos dijo Héctor. Y con toda certeza, pues es ¿por qué? Porque posiblemente no todo dependa del abogado de la empresa. Puede ser que dependiendo de la situación, pues se tengan que incurrir en algunas otras pues se podrá decir evidencias. No sé si Héctor me puedes ayudar a complementar lo que voy a decir, que al final no todo es responsabilidad de parte de la empresa, sino que estamos a expensas de las pruebas que se presenten a lo largo del juicio y de la probabilidad de éxito o de pues fracaso en ganar el juicio. Entonces, cuando nosotros vemos una confirmación del abogado, nosotros como auditor le preguntamos, explícame cuál es la situación de ese litigio que tienes al momento y cuál es la probabilidad de éxito o de fracaso o en qué momento están. Y si tú ya tienes ciertos elementos para saber cómo es la tendencia, ¿no? Si vas a ganar o vas a perder y en su caso, cuál es el probable desembolso económico que vas a hacer en un futuro dado. Bueno, no el abogado, sino la empresa. Entonces, con base en eso, nosotros evaluamos si es indispensable o no que se reconozca pues ese posible desembolso en los estados financieros. ¿Sí lo dije bien, Héctor? Dice sí, y también depende del criterio del juzgador al resolver. Hemos tenido casos que se piensa que se van a ganar y resulta lo contrario, al revés. Muchas gracias, Héctor. Claro que sí. Nosotros en alguna empresa igual le hacíamos esta pregunta al abogado, le decíamos, oye, pero pues tú ya debes de saber los elementos para pues que me digas si vas a ganar o no. Y el mismo abogado me decía, es que yo aun y cuando al día de hoy tengo la probabilidad de que pues lo voy a ganar en un 90%, ha habido casos que se presenta pues la última junta o la última sesión y que en ese momento se presentan pruebas que no se habían presentado al inicio y que les voltean la jugada, ¿no? Entonces, lejos de que vayan a ganar, pues resulta que van a perder, ¿no? Entonces, obviamente, pues para ese tipo de situaciones sí necesitamos que tengamos todos los elementos de alguna forma precisos para evaluar la probabilidad de ocurrencia o no del evento y en su caso, pues qué tanto es
digamos, el efecto que va a tener para la empresa en un posible desembolso económico. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que con esto se haya quedado claro lo que es un pasivo contingente. Entonces, ya continuando con lo que nos dice la norma nos dice, los pasivos contingentes no deben de reconocerse en los estados financieros. ¿Por qué? Porque al momento tenemos una obligación posible. Y como lo veíamos en el caso de las situaciones de los litigios, pues todavía no tenemos la certeza de que se vaya a ocurrir o no la situación. Entonces aquí nos dice, tenemos una obligación posible en la medida en la que todavía no se ha confirmado si la entidad tiene la obligación presente que suponga la salida de recursos económicos. Pero además dice que es una obligación presente que no cumple con los criterios de reconocimiento, porque al momento no se puede hacer una estimación suficientemente confiable de la cuantía de la obligación. Entonces, volviendo al tema de Héctor, en el caso de los litigios, pues no sabemos si al día de hoy pues se vaya a ganar o perder el juicio. Es una obligación que es posible, pero además no sabemos al día de hoy cuánto es el importe que se va a desembolsar. Entonces, pues necesitamos saber cómo se vaya avanzando el litigio y tener más elementos que nos permitan, en este caso, tener una estimación más certera del posible desembolso económico y para saber si se registra o no como una obligación en los estados financieros, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la explicación respecto a los pasivos contingentes. Pero a diferencia de los pasivos contingentes, las provisiones sí se tienen que reconocer en el estado financiero, ¿ok? Y entonces aquí vamos a decir que la norma nos dice, aunque una provisión al día de hoy todavía no tenemos una cuantía específica o una fecha de liquidación incierta, debemos de reconocer la provisión cuando esa provisión cumple con todos los elementos de definición de pasivo. Y entonces, hace un ratito les mencionaba lo que es un pasivo. Un pasivo ya dijimos que es una obligación presente, identificada, cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos y que es derivada de una operación que ocurrió en el pasado. Entonces, la norma nos dice, tienes que ir a identificar estas características cuando analices la provisión y entonces determines si cumples o no con estas características y con base en estas características identifiques la mejor estimación posible para poder reconocer esa obligación en los estados financieros. ¿Quedó claro? ¿Me confirman, por favor, si vamos bien? Entonces, para que quede un poquito más claro lo que acabamos de decir, el pasivo contingente no lo vamos a reconocer hasta que no tengamos claro ciertas características de ese pasivo que van en relación a lo que ahorita les mencionaba, que sea una obligación presente, identificada, que tengamos claro cuánto va a ser el valor monetario y que efectivamente lo vayamos pues a desembolsar en un futuro dado, ¿no? Pero la provisión, aunque al momento de hoy pues todavía voy a tener que evaluar si efectivamente cumplo con estas características y dependiendo de esto pues voy a evaluar qué tanto voy a reconocer como un pasivo a través de un renglón que se va a llamar provisiones, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas ya debemos de tener ciertas características que nos menciona aquí, pues para decir si efectivamente va a haber una salida de recursos económicos o no. Por ejemplo, en el ejemplo que nos decía Diana al principio, una estimación por pérdidas crediticias esperadas o más en términos comunes, una reserva de cuentas por cobrar, pues es una estimación que si bien
no vamos a tener como tal un desembolso económico que la empresa vaya a pagarle a alguien, pero sí vamos a tener una llamada, pues, posible pérdida. ¿Por qué? Pues porque al final, si yo facturé 100 millones de pesos y evaluando la situación de los créditos o evaluando la situación actual de la empresa o a lo mejor suceden ciertas cosas en particular, bueno, pues ya no voy a tener la certeza de que voy a recuperar esos 100 millones de pesos. Entonces, tengo la obligación de reconocer una estimación contable que se va a llamar estimación por pérdidas crediticias esperadas y que me va a decir que de los 100 millones de pesos, posiblemente 20 millones no los voy a recuperar y entonces esos 20 millones los voy a reconocer vía una estimación contable. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a disminuir mi cuenta por cobrar y me lo voy a llevar al gasto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, a ese tipo de situaciones se les conoce como estimaciones o provisiones, ¿ok? Entonces, pues tenemos que evaluar el escenario en el que estamos para determinar, pues es una obligación presente, identificada, que ya la tengamos cuantificada en términos monetarios, que efectivamente vaya a haber una posible salida de recursos económicos o una disminución, como aquí nos dice la norma, y que además ocurre de una operación pues que ya se dio en el pasado, ¿no? Entonces, estas características las tenemos que tener presentes al momento de que vamos a determinar una provisión. Bueno, entonces, considerando esto, hay una regla en particular que nos habla la norma C9. Nos dice la norma, como veíamos ahorita, debe de ser una obligación presente, ¿ok? Y entonces ahorita que estábamos analizando el caso de los litigios o de los juicios, pues entonces veíamos el tema de las probabilidades de ganar o perder el juicio. Y entonces la norma nos hace referencia a 3 características que debemos de tener presentes. Que sea una obligación probable, posible o remota, ¿ok? ¿Por qué, por qué estas 3 características? Pues porque dependiendo de la situación en la que nos encontremos, vamos a tener mayores elementos para decir si lo vamos a reconocer o no como parte de una obligación en el estado financiero, ¿ok? Posiblemente en el caso del juicio, pues ya tenga el juicio muy avanzado y ya a lo mejor el abogado pues dice, pues ya tengo estos, digamos, estas pruebas o estas situaciones y yo ya voy a tener la certeza de que posiblemente pues voy a ganar el juicio. Pero considerando obviamente que va a haber anomalías. Perdón. Considerando probablemente que puede haber alguna situación que al final del juicio pues nos cambie el panorama que tenemos presente. Pero entonces la norma nos hace referencia a que debemos de evaluar 3 escenarios: el probable, el posible y el remoto, ¿ok? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Pues el probable es en aquella situación en la que ya existe una certeza razonable de que tenemos una obligación presente a la fecha de los estados financieros y es más que posible que la entidad vaya a enfrentar esa obligación presente. O sea, ya no hay más, ¿no? Entonces, por más que le quiera yo meter algo al juicio, pues ya sé que la empresa pues va a desembolsar algo. ¿Cuánto? Pues obviamente dependiendo de la situación que nos digan los abogados, ¿ok? Entonces, esta es pues aquella situación en donde pues ya tenemos cierta certeza que nos va a dar la razonabilidad y por lo tanto tengo una probabilidad mayor que vaya a ocurrir esa situación o ese desembolso. Posible nos dice, pues no existe una certeza razonable de la existencia de una obligación presente. Por lo tanto,
pues estoy como en un 50 y 50, ¿no? No sé cómo se vayan a dar las situaciones en el futuro y entonces no debo de reconocer una provisión, pero sin embargo sí debo de revelar la existencia de un pasivo contingente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no voy a agregar un renglón dentro de mi estado financiero para hacer referencia a ese posible pasivo, ¿ok? Sí tengo la obligación de revelar vía notas a los estados financieros que existe un pasivo contingente y obviamente tengo la obligación de revelar cuáles son las características de ese juicio y la información que tengo, pues obviamente a la fecha de emisión de los estados financieros para que los que van a analizar el estado financiero pues sepan por dónde va o cómo está la situación financiera de la empresa y que además sepan que existen litigios que están en desarrollo y que al momento pues no se han registrado como un pasivo en los estados financieros, pero que existe una posible situación que en algún momento pues puedan tener que reconocer esa obligación, ¿ok? Y la otra característica que nos dice la norma es remota. ¿Y remota qué quiere decir? Cuando no existen indicios o evidencias suficientes que permitan afirmar la posible existencia de una obligación presente. Entonces, en este caso es, pues simplemente hay un juicio, sí, pero pues estamos hablando de una probabilidad de que se vaya a ganar o perder menor del 30%, por decir algún número, y entonces no va a representar una posible contingencia para la empresa ni para los estados financieros en su conjunto y por lo tanto no tenemos la obligación de reconocer esa provisión o ese pasivo en el estado financiero ni tampoco de revelar pues información alguna sobre ese juicio en los estados financieros. ¿Quedó claro? Héctor, ¿quedó claro? Muchas gracias, Héctor. Bueno, entonces, continuando con lo que nos dice la norma, entonces, pues resumiendo, vamos a tener que un pasivo se va a identificar cuando se puede determinar de forma cuantificada, pues lo más preciso posible, la salida de recursos. Y además, es importante precisar que todo pasivo debe de tener un propósito definido, ¿ok? Y entonces, cuando la empresa vaya a reconocer una provisión, esta solamente debe de ser utilizada para afrontar los desembolsos para los cuales fue reconocida. ¿Por qué quise poner esto en una slide por separado? Porque pues nosotros sabemos que somos muy inteligentes y resulta que cuando nosotros tenemos una provisión, pues, ¿qué quiere decir? Que es un colchoncito o es un ahorro, digámoslo así, que estoy reconociendo ahorita, porque digo, híjole, tengo que pagar o tengo que incurrir en más gasto. Por ahí nos decía alguien que en la temporada navideña, pues entonces iban a haber más costos por el tema de las compras que iban a hacer. Pero posiblemente esos costos nos van a llevar al tema de que tengamos que pagar más comisiones. Comisiones de ventas, ¿no? Entonces, por lo mismo de que es la temporada navideña, pues entonces ya yo sé que con los vendedores tengo la obligación de pagarles pues sus comisiones dependiendo de cómo ellos vayan vendiendo o cómo cumplan sus ventas, ¿no? Entonces, al momento, pues al día de hoy, no tengo claro cuál es el escenario, ni tengo claro si efectivamente ya tengo, digamos, cuantificado cuánto es lo que el empleado vendió. ¿Por qué? Pues porque al final eso todavía no se ha dado, ¿no? Estoy anticipándome a la temporada del cierre del año y entonces tengo la obligación de reconocer una provisión, pero esa provisión va a ser destinada al gasto que voy a incurrir por las comisiones que le voy a pagar a los empleados por venta, ¿ok? Pero resulta que en el Inter, pues me quedé muy alta en el registro de esa provisión y por ahí reconocí una provisión de 10 millones de pesos para la comisión de las ventas
Y entonces, pues digo, híjole, bueno, ya tengo un súper colchonzote, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ya le presente los estados financieros mensuales a mis accionistas, pues ellos saben que hay un guardadito destinado a la comisión de ventas. Pero resulta que en el Inter, o cuando ya se va dando la situación, pues ya veo que no eran 10 millones de pesos, sino que nada más eran 5 millones de pesos. Pero pues resulta que no quiero ajustar mi provisión porque digo, híjole, pues ¿qué pasa? Va a suceder algo en un futuro, ¿no? O a lo mejor voy a guardarla por cualquier cosa, ¿no? A lo mejor digo, híjole, pues no voy a disminuir mi provisión, pues porque al final ya sé que me quedé grande, digamos, en la estimación, pero pues al final por cualquier cosa ahí la guardo, ¿no? O sucede que para ya no volver a presentarle los estados financieros corregidos a mis accionistas, digo, híjole, no quiero decirles que me equivoqué y que quede en exceso, pero además voy a incurrir en los gastos por la PTU, ¿no? Entonces digo, híjole, pues tengo que reconocer la provisión por PTU. Ah, pero como me quedé excedida acá en la provisión de las comisiones de ventas, pues entonces tomo ese exceso que tuve allá y me lo mando para la PTU. Eso no es posible, ¿ok? Al final, ahí lo único que estamos haciendo es estamos jugando con el resultado financiero y ya estamos desvirtuando la situación financiera de la empresa. Entonces, aguas si estamos acostumbrados a hacer ese tipo de registros. ¿Por qué? Porque obviamente está mal. Cuando vamos a las empresas, nosotros como auditores hemos detectado que justo, pues sí, determinan esa provisión, se quedan excedidos y resulta que tienen otros gastos o otros conceptos que van a incurrir en una provisión y pues de una sola quieren ahí tomar todo, ¿no? Entonces, pues esto no es posible, se tiene que determinar una provisión para un propósito específico y entonces cada provisión que yo registre debe de ser utilizada solamente para afrontar aquellos desembolsos sobre los cuales pues determiné la provisión en un principio. ¿Quedó claro esto? ¿Me confirman, por favor, si vamos bien? Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces, continuando, ahora hay un aspecto importante que tenemos que ver. ¿Cómo se va a evaluar esa provisión? ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar cuánto es el efecto monetario en el que vamos a incurrir en un futuro dado? Entonces, la norma nos hace referencia a dos tipos de evaluaciones. Una que es la evaluación inicial, que justamente es en el momento en el que yo estoy reconociendo esa provisión. Y entonces nos dice la norma, tienes que considerar la mejor estimación a la fecha del estado de situación financiera, del desembolso que vayas a hacer o incluso de la salida de recursos económicos que vayas a necesitar para liquidar esa obligación. ¿Ok? Todo está, si se dan cuenta, en una mejor estimación. La norma no nos va a decir que súmale, que réstale, que quítale. No, obviamente eso es pues aspectos de juicio profesional y por ahí también el tema de la importancia respecto a la norma internacional de auditoría 540, que ahorita lo vamos a ver, porque justamente esta palabra que dice mejor estimación va relacionada con el juicio de las personas que van a determinar esa provisión y va relacionada con las políticas de la empresa, si son agresivas, si son conservadoras, este, con los escenarios que están considerando, ¿ok? Y entonces, este sería el primer momento. Al día de hoy, ¿cuál es mi mejor estimación posible para ese posible desembolso? Y la segunda es, una vez que ya sucedió el cierre de mes o que a lo mejor ya pasó la fecha en la que posiblemente lo iba a desembolsar y no sucedió y entonces tengo que ver el escenario posterior, entonces tengo que revisar
o nuevamente esa provisión, y en su caso debo de realizar un ajuste para reflejar nuevamente la mejor estimación que exista. En el caso en específico de las provisiones, y tomando el ejemplo del chico que nos decía acerca de las ventas de temporada, pues ahorita yo les decía, pues posiblemente yo al día de hoy, en mi cierre de noviembre, voy a determinar una provisión por pues 10 millones de pesos, pues porque va en referencia a las comisiones de ventas que voy a incurrir al cierre del año, ¿ok? Pero a lo mejor ya pasó el cierre del año y pues la verdad es que me fue muy mal y pues no vendí lo que yo tenía proyectado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor el día 1, en el mes de noviembre, o en el momento inicial que voy a reconocer mi provisión, pues determiné pues 10 millones de pesos porque era lo que yo tenía considerado en ese momento, porque era lo que me daban mis proyecciones, porque era lo que me daban los posibles contratos de venta, porque era lo que yo tenía considerado en cuanto a los mejores elementos que tomé en cuenta al día de hoy para determinar la provisión. Pero ¿qué sucede? Que al día 30 de diciembre, pues ya me di cuenta que ya cambiaron las circunstancias, que no vendí lo que yo esperaba, que entonces voy a tener un gasto menor por comisión de ventas. Y entonces digo, no que esté mal lo que haya determinado al principio, ojo, sino que ya cambiaron las circunstancias y entonces lo que yo había determinado de 10 millones de pesos, pues ya no es, ¿no? Simplemente van a ser 3 millones de pesos. Y entonces voy a determinar si hago un ajuste para disminuir ese exceso de la provisión que había registrado en un momento, ¿ok? Pues ¿por qué? Pues porque ya cambiaron las circunstancias y ya cambiaron las condiciones que tengo para evaluar si es posible o no la salida de recursos económicos, ¿ok? Ojo, también nos dice la norma que si hay algún cambio en la estimación, ¿qué quiere decir? Que no que hayan cambiado las circunstancias, sino que haya cambiado la forma en la que yo determiné el porcentaje de la provisión que voy a reconocer. Posiblemente yo tengo una política de otorgar la comisión de ventas a los empleados en base a lo que ellos vendan. Entonces, si ellos venden más de 3,000 toneladas, no lo sé, inventando, pues les voy a dar el 10% de lo que ellos vendan vía comisión. Pero resulta que ya analicé con los accionistas y ya me dieron la indicación de que el 10% es mucho. Entonces, en lugar de darles el 10%, va a ser el 3%, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, cambió la forma en la que iba a determinar la provisión, porque cambió la política. Ya no es el 10, ahora es el 3, pero no cambiaron, digamos, las circunstancias en que sí tengo que hacer un pasivo en un futuro dado porque tengo la obligación de pagar esa comisión de ventas, ¿ok? En este caso, cuando estemos hablando de que vamos a cambiar la forma, los cálculos aritméticos como los venía haciendo, voy a cambiar el procedimiento para determinar esa provisión, entonces tengo que evaluar si es necesario o no que aplique la norma de información financiera de uno referente a cambios contables y correcciones de errores, porque ¿qué quiere decir? Que hubo un cambio en la forma en la que iba a contabilizar algo, ¿ok? Eso es importante que lo tengan claro. Bueno, entonces considerando esta situación, nada más deben de quedarse claros con el mensaje de que nos dice, el importe reconocido como una provisión se debe de reconocer tomando en cuenta la mejor estimación al día de hoy, ¿ok? Y esa palabra que se llama mejor estimación, pues va a implicar pues muchas circunstancias y muchos temas de juicio profesional de la administración para poder determinar esa estimación. Entonces, aquí es pues este mensaje que está en letras grandes. Las estimaciones se deben de determinar con base al juicio profesional de la administración de la entidad. ¿Y ese juicio profesional qué quiere decir? Pues fulanito lo va a poder tener, o fulanito B, o fulanito C. No, sino simplemente que en conjunto deben de evaluar cuál es la experiencia que se han venido dando en operaciones similares. Incluso si es necesario que tengamos la participación de un experto, porque posiblemente la provisión o estimación que estamos determinando es de un nivel muy
técnico y que sí necesitamos el tema de cuánto, de un experto que se dedique a, pues a lo mejor a hacer estas situaciones y que nos oriente sobre cómo debemos de determinar ese número, ¿ok? O incluso cualquier información relacionada con hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos esperemos digamos, a que se dé la situación final, sino que tenemos que evaluar todos estos aspectos para determinar la mejor estimación posible, ¿ok? Pero que sí, es importante que debemos de tener claro que va a quedar un juicio profesional por parte de la administración para poder determinar la mejor estimación posible, ¿ok? Entonces, considerando ese escenario, y bueno, aquí vamos a ver otro concepto que ya también ya lo hemos mencionado, referente a la estimación contable. Entonces ya sabemos que una estimación, como se los mencionaba al principio, es un importe monetario por el cual siempre va a haber una incertidumbre en cómo se va a determinar esa estimación o ese número, ¿ok? Entonces, eh, aquí lo que nos dice la norma es pues primero ya sabemos que vas a determinar una estimación con base en la mejor escenario o la mejor situación que tú tengas al momento. Pero además te dice la norma, ojo, no vayas a sobrevaluar o subvaluar los activos y los ingresos y o los pasivos y los gastos, que era lo que les decía al principio. No porque yo tenga un guardado allí y yo ya le presenté una cifra o un número digamos, a mi administración o a mi consejo de accionistas en donde diga, pues este es el número con el que vamos a cerrar la empresa, no por eso, pues ya no voy a mover las cifras, ¿no? Y si yo me quedé con una provisión excedida, pues lo ideal es que tenga que volver a hacer una adecuación a esa provisión para que justamente reconozca esa disminución en esa provisión, pues para que no tenga una provisión excedida a la fecha de emisión de los estados financieros. Pero si yo me quiero quedar con esa provisión, porque digo, híjole, me quedé excedida por 7 millones, pero pues resulta que esos 7 millones las voy a utilizar en la PTU o los voy a utilizar en un pasivo posiblemente que voy a tener o en lo que sea, ¿no? Eso está mal, ajá. Entonces, justamente nos dice la norma, no debemos ni de sobrevaluar ni subvaluar los activos o los pasivos que correspondan a estas estimaciones, ¿ok? Y aquí nos dice la norma, no es una justificación que haya una incertidumbre para que yo cree provisiones excesivas o la sobrevaluación deliberada de los pasivos. Ajá. Por eso es importante que tengamos claro que obviamente es tener claro el juicio profesional, pero además tener claro que tenemos que tener la mejor certeza y la mejor estimación para determinar el número lo más razonablemente posible, sin dejar un exceso o una insuficiencia en la provisión, ¿ok? Entonces, esto es importante. Y la otra cosa que quiero comentarles es que posiblemente una provisión no se va a incurrir en el menor plazo, ajá, sino que posiblemente estamos hablando de una provisión de un gasto que voy a incurrir a largo plazo. Posiblemente me voy a hacer referencia a la obligación de pasivos por beneficios a los empleados, el d 3. Al final de cuentas, ya sabemos que esa es una estimación que requiere conocimientos técnicos, un cálculo matemático preciso y que la obligación no se va a dar en el corto plazo, sino en el largo plazo, cuando ya se cumplan ciertas condiciones. Pero, ¿qué quiere decir la norma? Nos dice, cuando es una obligación a largo plazo, tienes que utilizar la técnica del valor presente. Entonces, ese tipo de situaciones, pues también nos dice la norma, ¿no? No es una provisión sencilla, sino que dependiendo de la situación que se vaya a dar, aplica el tema del valor presente, ¿ok? ¿Sí me han escuchado?
¿Sí me escucharon y vamos bien? Bueno, en lo que me contestan, prácticamente esto es el mensaje que nos dice la norma, ¿no? No vamos a sobrevaluar o subvaluar las provisiones y hay que tener considerado si es una provisión que va a ser en el largo plazo o no, ¿ok? Perfecto, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de de las estimaciones. Entonces, por ahí Diana nos mencionaba cuál es el ejemplo de la reserva de cuentas incobrables o pérdidas por crediticias esperadas. Otros ejemplos son la reserva de inventarios obsoletos, la evaluación de ciertos activos o instrumentos financieros, ¿ok? Lo que ya mencionábamos con Necto, los litigios pendientes, la provisión para pérdidas crediticias esperadas, la evaluación de ciertos pasivos, ya les mencioné el ejemplo de la obligación de D3, pasivos por beneficios de jubilación del empleado, igual entra en este tipo de situaciones, que es el D3, o incluso cuando se da un tema de combinación de negocios, adquisición de negocios, en ese momento, como saben, pues tenemos la obligación de determinar el valor razonable de ese activo que vamos pues a adquirir, ¿no? En este caso, ese palabra valor razonable es que quiere decir que me tengo que ir al mercado para saber cuánto vale ese activo. Y entonces, pues no es un número mágico que se vaya a determinar, sino obviamente con base en estudios preliminares y con base en ciertos análisis, pues vamos a determinar un valor razonable, ¿ok? Y entonces, al final de cuentas, eso entra en un ejemplo de una estimación contable, ¿ok? Y el otro ejemplo nos habla la norma acerca de los deterioros de activos de larga duración. Cuando nosotros nos hacemos referencia posiblemente a una maquinaria que yo compré para poder incurrir en la fabricación de los juguetes, continuando ahí el ejemplo que nos mencionaba el chico, pues resulta que esa máquina pues ya es obsoleta. ¿Por qué? Pues porque ya la tecnología ya cambió, ya los juguetes ya no son los mismos de antes, ya tengo que agregarles más tecnología a los juguetes y entonces la máquina que yo compré hace 20 años ya no me va a ser útil para los objetivos que tengo al día de hoy. Y entonces tengo que evaluar si la sigo teniendo como parte de mi activo o bien determino una pérdida anticipada, se podrá decir, porque pues no voy a obtener los beneficios económicos esperados por el uso de esa máquina. Este tema también ya lo vimos en otra sesión, que es la norma NIF C15, deterioro de los activos de larga duración. Entonces, si se dan cuenta, estos son ejemplos clásicos de las estimaciones contables, ¿ok? Entonces, por favor, si ustedes tienen algún otro ejemplo de una estimación, si me lo hacen saber. Y con esto concluyo mi parte de conocimientos básicos respecto a la norma de NIF C9, provisiones y pasivos contingentes. Con base en estos antecedentes, pues ahora sí vamos a especificar lo que nos dice la norma internacional de auditoría 540 relacionada a la forma en la que nosotros como auditores pues vamos a evaluar estas estimaciones contables. ¿Tienen algún comentario, por favor? Si ya quedó claro, entonces pasamos al siguiente tema. No tengo comentarios, entonces supongo que todo va bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver ya con el antecedente de que ya vimos lo que es la norma de información financiera C9 respecto al tema de las provisiones y las estimaciones. Ahora vamos a entender o a enfocarnos a lo que nos dice la norma internacional de auditoría 540, ¿ok? Respecto a la forma en la que debemos de analizar nosotros como contadores o como auditores, que también es, la idea aquí es que ustedes
no se pongan en el papel del auditor, sino que al momento que ustedes van a registrar una provisión, tengan en cuenta que tienen que tener ciertos em, cualidades o ciertos aspectos que tienen que considerar para determinar esa estimación. No es un número fácil, no es simplemente porque yo quiero poner 100 pesos, los voy a poner, no, sino que tenemos que tener cierta expertise y ciertas consideraciones para poder determinar ese número que voy a poner como parte de un pasivo en los estados financieros. Entonces, no voy a entrar tan a detalle, a profundidad respecto a lo que nos dice la norma, pero sí es importante que ustedes tengan claro por lo menos estos aspectos, ¿ok? Nos dice la norma, tenemos que evaluar cuál es el riesgo inherente de esa provisión. Y al hablar de riesgo inherente, nosotros como contadores debemos de tener presentes un poquito antes de ejecutar o de registrar algo contablemente, debemos de irnos hacia atrás, un paso atrás. ¿Y cuál es ese paso? El estudio y la evaluación del control interno. ¿Cuáles son las políticas de la empresa? Hace un ratito yo les mencionaba, si la empresa es caracterizada por ser muy agresiva en sus políticas, en sus aplicaciones de sus principios contables, pues posiblemente hay algo por ahí raro que vayamos a encontrarnos cuando evaluemos esa estimación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cuál es el estudio y evaluación del control interno de la empresa, cómo es su proceso operativo, su proceso de ingresos, su proceso de costos, su proceso de compras, y que tengamos claro cuáles son los tipos de provisiones que se están reconociendo. Obviamente, no es lo mismo evaluar una provisión de un D3, porque allí incluye un experto, a evaluar una estimación de una pérdida crediticia esperada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí no entra un experto como tal, pero sí debemos de evaluar las condiciones de la empresa, la historia de la empresa y cuáles son las posibles proyecciones que tiene la empresa en un futuro. En algún momento, eh, nosotros tenemos que evaluar pues cuáles son los flujos de efectivo esperados de la empresa, y no se vale que la empresa diga, ay, pues voy a considerar un 5% más, ¿ok? Vas a considerar un 5% más que van a ser tus ingresos en el siguiente año. Pero, ¿qué más, no? Ah, pues resulta que tengo ya contratos pactados con los clientes A, B y C, que esos me van a dar tantos ingresos. Ah, pues resulta que voy a tener que incurrir en un gasto porque ya voy a cambiar mi maquinaria y entonces voy a tener la pérdida, voy a reconocer la pérdida de esa maquinaria obsoleta, y además me voy a contratar una nueva maquinaria que primero la voy a rentar posiblemente y después de 5 años la voy a comprar. Y entonces todo ese tipo de escenarios, si se dan cuenta, van a entrar a formar parte de los flujos de efectivo esperados de la empresa. Y entonces eso nos va a dar mayores elementos para determinar si la estimación es confiable o no, si es razonable o no, ¿ok? Entonces, como se dan cuenta, es importante el estudio y evaluación del control interno. ¿El riesgo inherente a qué se refiere? Pues como tal, al riesgo que tiene la estimación por sí sola. El riesgo de evaluar una estimación de pérdidas crediticias esperadas por sí sola. ¿Por qué? Porque ya sé que la empresa no tiene políticas, que no hay una segregación de funciones, que es una empresa muy pequeña y que la persona que registra, pues es la misma que se inventa las políticas, y que además los estados financieros no son revisados por nadie, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi riesgo inherente? Pues va a ser muchísimo, muy grande, porque sé las condiciones de esa empresa. Pero si me voy a evaluar la misma pérdida crediticia esperada en una empresa B, que va a tener políticas más conservadoras, que va a tener una implementación de control interno, que está cumpliendo con las normas de información financiera, que le metió un experto para determinar esa provisión, entonces mi riesgo inherente va a ser menor, porque ya evalué que el factor A, B, C y D pues más o menos cumplieron, y que es diferente el escenario de la empresa B a la empresa A. ¿Quedó claro esto del riesgo inherente? Simplemente es el riesgo que va a tener la empresa al determinar esta provisión, o el riesgo que trae ese número de esa provisión por sí sola, sin que la empresa le meta algún procedimiento de monitoreo a esa provisión.
En pocas palabras es cuáles son los factores que estoy considerando de la empresa. Ya les dije, políticas, procedimientos, agresión en las políticas, que cumpla con normas, si interviene un experto. No es algo que digamos que vamos a dejar claro que la norma nos dice tienes que hacer A, B, C y D, no, ¿no? Porque no es como hacer un pastel, sino que tienes que evaluar ese tipo de circunstancias que se van a ir dando y evaluar en qué momento o en qué situación estamos al evaluar esa provisión y evaluar si el riesgo va a ser mayor o menor. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Bueno, y los controles hacen referencia justamente al control interno de la empresa, al decir, híjole, pues hay segregación de funciones, los estados financieros son revisados mensualmente por el contador con el administrador y además se presentan cada 3 meses al corporativo y entonces hay una revisión muy específica sobre las cifras presentadas en los estados financieros y entonces ellos analizan las desviaciones que se presentan en los estados financieros respecto a presupuestos, respecto a mes anterior, y entonces evalúan cómo se van comportando las cifras. Hay una política corporativa respecto a la determinación de las estimaciones. Las personas que determinan las estimaciones tienen la capacidad técnica adecuada. Se hace un estudio o se hace un plan de capacitación a los empleados cada 3 meses y por lo tanto entonces pues las personas pues no son tan inexpertas al determinar una provisión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen claro el concepto. Hay un experto que va a participar en la determinación de la provisión. Entonces, si se dan cuenta, todos esos tipos de factores que les mencionaba se convierten en controles o en actividades de control para la empresa y por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Van a disminuir o aumentar el riesgo de pues de ese proceso. Si no hay controles como los que les mencioné ahorita, pues ¿qué quiere decir? Que el número que vayan a determinar no tiene ni pies ni cabeza y por lo tanto, pues no tenemos la confianza de que ese número es correcto. Pero si sí existen esas condiciones, pues obviamente vamos a tener ciertas confianza en ese número y por lo tanto, pues posiblemente le voy a dar una palomita, ¿no? A eso se refiere este tema de controles. Y bueno, lo que nos dice también la norma es que tenemos que evaluar efectivamente la incertidumbre de las estimaciones. Ya les mencionaba hace un ratito acerca del riesgo y tenemos que evaluar que efectivamente sea un riesgo mayor o menor dependiendo de esta situación de control interno. Además, como ya les mencioné hace un ratito, las estimaciones van a estar relacionadas con el juicio profesional, porque